Bien, hoy es martes y ustedes saben que los martes son martes de Luis José Chávez, así que él está aquí con nosotros, afortunadamente, como siempre, cumplidor. Lo sigo siempre además en su carrera periodística y política. Creo que va a ser así, ya está muy viejo ya para cambiar. Mira, Luis José, ¿qué trae ahí en el... Mira, yo creo que no hay forma de uno sustraerse del tema del día, que es todo el aparataje policíaco, judicial que se ha desarrollado alrededor de, la, de los allanamientos practicados en unas 40 propiedades atribuidas o relacionadas con César Emilio Peralta, conocido en los mentideros como César el Abusador. Ese señor que salió a la palestra a propósito del suceso donde resultó herido gravemente David Ortiz. Ellos se encontraban juntos en el momento en que se produjo la agresión contra David y todos debemos recordar que cuando David Ortiz fue conducido de manera urgente a una clínica que está ubicada precisamente en la capital. El incidente se produjo en Santo Domingo Este, pero lo trasladaron a La Carrera, justamente a la clínica Abel González, en la avenida Abraham Lincoln de Santo Domingo. El señor César Emilio Peralta dijo que estuvo con él, que lo acompañó y se preocupó por su salud, porque en realidad ellos eran amigos. Una de las versiones que circularon en las redes sociales era que el atentado habría sido patrocinado por César el Abusador, por un tema de falda, porque David Ortiz estaría saliendo con una chica que estaba relacionada, o estuvo relacionada con César Emilio Peralta. Eso fue un poco el debut para muchos. En realidad, después yo me enteré que César Emilio Peralta era un personaje del mundo de las drogas, así se decía. Pero lo sorprendente de todo esto es que el tema irrumpe como si fuera una gran novedad en este momento, y es cuando las autoridades proclaman, admiten, reconocen que ese señor es la cabeza desde hace 20 años de una gran mafia vinculada al narcotráfico, que fue el heredero, de una gran organización del narcotráfico en la República Dominicana, el heredero de Florian, de Quirino, de Figueroa Agosto, de Toño Leña, del Chino, es decir, que el último eslabón de la cadena. Y sorprende el hecho de que prácticamente las autoridades, específicamente el Procurador General de la República, anuncie que se trata de una acción, un gran golpe. Y entonces narra el Procurador General de la República en un comunicado que dio a conocer a los medios de comunicación cómo ese señor venía sistemáticamente desarrollando sus prácticas delincuenciales y cómo creció. ¿Tú sabes cuánta gente participó en los operativos? 50 fiscales y más de 500 agentes de la policía de la Dirección de Control de Drogas. Pero además estuvo presente ahí, contaron con la colaboración del FBI, de Control de Drogas de los Estados Unidos, de la DEA, del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos. O sea que le dieron una envergadura extraordinaria internacional a este caso. Para mí lo realmente llamativo, chocante, es no solamente que hayan detenido, por ejemplo, a dos figuras estelares del béisbol dominicano en Grandes Ligas, Octavio Dotel, pitcher, y Luis Castillo, uno de los mejores torpederos que ha tenido el béisbol dominicano y de Grandes Ligas, ambos con una carrera de más de 15 años en Grandes Ligas, donde justamente debieron ganar mucho dinero. Lo que a mí me choca es que las autoridades no hayan anunciado la captura de César el Abusador, porque no es posible que las autoridades, después de recibir la información, no tuvieran la forma de ubicar a ese señor y que tuvieran que realizar un aparataje verdaderamente espectacular, allanando unas 40 propiedades como para comenzar a detener a los responsables, a personas vinculadas, incluyendo el caso de los dos peloteros. Pero ese señor hace vida cotidiana, especialmente en horas nocturnas, en sus negocios. Oye, y se han identificado
Y se supone que las autoridades sabían exactamente qué relación tenía él con esos negocios, a dónde iba y dónde estaba cotidianamente, con quiénes se reunía ordinariamente. Luis José, tú te olvidas que José Figueroa Agosto primero se escapó de una cárcel de máxima seguridad en Puerto Rico, donde estaba cumpliendo una sanción de más de 200 años. ¿Y a dónde fue a parar? ¿A dónde fue a refugiarse? No fue a China, no fue a Rusia, no fue a Europa. A la República Dominicana, un tiro de piedra, sí, donde la gente va en yola. Y estuvo aquí haciendo vida, pero vida pública. Y vida social. Y vida social durante casi 10 años. Sí. Personaje conocido en el medio, ¿no? Entonces, esa gente anda como perico por su casa. Y además, óigame, tenía como asistente de seguridad nada más y nada menos que a un coronel de la policía. Exactamente, y que asesinaron ahí. Sí. Fue el 24, mismo día 24 que él fue en Bellavista, en la puerta de su casa. Es decir, después que de repente estalla el caso de Figueroa Agosto, entonces se produce la muerte de su asistente de seguridad, un coronel de la policía, que durante mucho tiempo había estado justamente trabajando cerca de Figueroa Agosto. Esa es la historia, y es una pena que aquí las autoridades sean tan eficientes para perseguir a esos muchachos de barrio relacionados con el microtráfico, o no solamente los barrios de la capital, que es lo que uno más conoce, porque es un poco el pan nuestro de cada día en los barrios populares, sino también en las comunidades del interior, como sucedió, por ejemplo, en el caso de la barbería de Villa Vázquez. Ahí fueron a hacerle un allanamiento a una barbería. Que, por cierto, me llama la atención una cosa. Con fiscal y todo. Me llama la atención una cosa. Fíjate, se habla de una mini conspiración ahí, donde figuran un microtraficante local que todo el mundo conocía, menos las autoridades, por lo visto. La fiscal, que parece que tiene un largo rosario de cuentas pendientes sobre este caso, y un coronel. Entonces preparan, hacen todo ese montaje. Pero lo que no se ha dicho, ¿cuál es la causa? ¿Tú te imaginas? Pues, ¿cuál es la causa que hayamos hecho todo ese montaje, todo ese aparataje en una barbería? Específicamente, ¿por qué? ¿Y para qué? Buena pregunta esa. ¿A qué fueron? ¿Cuál era el móvil? ¿Qué había detrás? Es decir, ¿o fueron simplemente a hacer una inspección de rutina a una barbería, a ver qué encontraban? Sí, Se supone que estaban detrás probablemente de un caso. Claro. De un caso. ¿Y qué pasó? ¿Y cuál era el caso? Porque no hubo una explicación, todavía no se conoce una explicación, ni siquiera cuando la fiscal habló para argumentar, por ejemplo, para desligarse de las imputaciones que se le hicieron, ni siquiera se atrevió a dar una explicación. Bueno, pues ahora resulta que en este caso también se ha producido una declaración del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que designa al señor César Emilio Peralta como un narcotraficante vinculado no solamente al tráfico de drogas, sino también a la trata de blanca. Y al lavado de activos. Y al lavado de activos. Es decir, es un caso. Ahora uno se pregunta, ¿desde cuándo se estuvo realmente estructurando este expediente? ¿Cuándo las autoridades dominicanas tuvieron conocimiento? Porque me decía a mí un amigo, un comunicador, me decía, no, pero anoche estaba en tal sitio, fulano de tal. Estaba en tal sitio, en uno de sus negocios. Ahora, la pregunta es válida y pertinente y deberían explicarlo las autoridades. ¿Cuándo recibieron, por ejemplo, diría uno, los elementos necesarios para actuar? ¿Cuándo asumieron el caso en la República Dominicana? Porque la verdad es que el Procurador General de la República habla como si esta fuera una iniciativa del Ministerio Público Dominicano. Y es evidente que no, que la actuación de las autoridades dominicanas tiene que ver fundamentalmente con la intervención de la DEA, el Departamento de Drogas de los Estados Unidos. Pero ¿cuándo entonces las autoridades dominicanas fueron apoderadas o empoderadas de ese expediente? Y si recibieron hace cierto tiempo, por ejemplo, el expediente,
y tenían en sus manos evidencia de que había un caso y de que había un gran responsable, que había un cabecilla, por ejemplo, en esa organización de narcotráfico, ¿por qué no actuaron? ¿Por qué no comenzaron por la cabeza? Porque pudieron haber perfectamente detenido al señor César Emilio Peralta y luego actuar contra los relacionados, contra los vinculados. He visto inclusive que Luis Castillo, el pelotero dominicano, que aparece vinculado al caso, dice, no señores, yo gané muchos millones de dólares, yo no tengo por qué estar metido en asuntos de narcotráfico. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, puede pasar, no es una explicación, ni mucho menos una justificación, pero pudiera ser que cualquier ciudadano dominicano, empresario o no, deportista o no, ante el ejemplo, ante el hecho de que está cerca de una persona que hace vida pública, que muestra realmente, que muestra, bueno, por lo menos, que ejerce una ostentación de poder, porque es evidente que ese señor se movía como un personaje poderoso en todos los círculos de la sociedad dominicana. Tenía varios negocios, usaba como empresario. Y parecía una persona que estaba absolutamente, no digo yo que debiera aparecer para las autoridades, pero para cualquier persona no informada sobre los tejemanejes de la delincuencia dominicana, podía ser simplemente un ciudadano más. Y aquí hay muchísima gente como César Emilio Peralta, que no pueden justificar lo que exhiben, lo que ostentan. La riqueza no la pueden justificar. Y son personalidades célebres y además con un nivel de notoriedad en la sociedad dominicana y en los círculos de poder. Eso, efectivamente. Coexistiendo plenamente, por ejemplo, con las altas autoridades. Te voy a poner ese ejemplo. Cuando Quirino todavía no había sido detenido, había desarrollado una finca modelo allá por su tierra. Invitó un grupo de empresarios reconocidos, a que van a visitar su finca, y fueron ellos pensando que era un empresario agrícola. Y no tenía por qué asumir. Uno de esos empresarios, que era amigo mío, cuando regresó, sí, y era muy perspicaz, me dijo, mira, yo fui, pero yo estoy en sospecha, porque lo que ese señor enseñó y no lo tenía en ninguna otra finca en este país. ¿De dónde sacó? Un hombre que además lo que tenía era un sueldo de mayor de edad, supuestamente, ¿no? La primera vez que yo oí hablar de Quirino fue a través de un dirigente político que hablaba de su generosidad, de que era un hombre que patrocinaba candidatos y lo patrocinaba de todos los partidos. Era realmente el padrino de la región. Era probablemente en su momento el personaje más poderoso de la región sur. Exacto. Yo la verdad es que cuando oí hablar de él nunca escuché, vamos a decir, como elemento adicional de que era un tipo que estaba metido en negocios turbios, ¿no? Quisiera sospechar. Pero decían que era un ganadero, que era un hombre poderoso. Pero uno se pregunta, pero es que las autoridades que tienen la responsabilidad de investigar, de perseguir cualquier indicio que pueda conectarse con algún tipo, con alguna forma de delincuencia, no tienen la intuición, no tienen la capacidad para ver la punta del iceberg y entonces entrar a fondo. Y otras veces no tienen la intención. Vamos a hacer una pausa. Sí. Bien, Luis José, entonces, ¿qué tú crees en definitiva que va a pasar con César el abusador? ¿Aparecerá? Bueno, César el abusador probablemente debe estar bien escondido y debe estar planificando, si es que no lo ha hecho, su evasión del país. O lo podrá haber hecho por mar, lo podrá haber hecho por el aire, o quizás por la frontera, no se sabe. Pero yo creo que él fue avisado con tiempo. Claro. Me parece que es un caso muy parecido al de Figueroa Agosto. Finalmente tuvieron a su mujer, ¿no? En ese momento, pero probablemente, es más, la versión que hay es de que a Figueroa Agosto lo llamaron desde la propia policía para decirle, salieron para allá a buscarte. Y cuando llegó a la policía, ya justamente le estaba saliendo. Por cierto, que Figueroa Agosto está desaparecido. Tú sabes, lo llevaron a Puerto Rico, lo detuvieron en Puerto Rico, pero después lo reclamaron
de Nueva York, y tengo entendido que lo llevaron a Nueva York, Sí. pero no se ha hablado más de él. No, lo que se dice es que él compartió informaciones con las autoridades, Lo mismo que que hizo Quirino. involucró a otras personas, y quién sabe si en poco tiempo, porque Quirino, uno piensa que caramba, que se iba a quedar ahí, y salió y vino aquí a reclamar sus bienes y sus propiedades. Claro. Lo que manda una señal interesante para el país. Debemos nosotros simplemente actuar para entregarle a nuestros delincuentes a las autoridades de Estados Unidos para que negocien, le quiten una parte de los bienes y entonces nos lo devuelvan a nosotros. Bueno, para esa la ley esta ahora que salió precisamente, era precisamente para eso, para poder ocupar los bienes de las personas, en este caso que cometan ese tipo de delitos. Pero en el caso de César el Abusador, lo están reclamando las autoridades de Estados Unidos y específicamente el Departamento del Tesoro. Ahí hay un crimen financiero por el que evidentemente él tendría que responder en Estados Unidos. Pero yo creo que habría que buscar la manera de que el expediente, que se instrumente, se procese aquí y aquí se juzgue. Yo no sé, porque no manejo la información técnica legal sobre ese aspecto, pero realmente habría que ver si la República Dominicana, que de todos modos es el país más agraviado por la inconducta de ese señor, es el que tiene el privilegio, tiene la prioridad para actuar legalmente. Eso deberíamos esperar nosotros. Bueno, yo tengo entendido que sí, o por lo menos debería ser así. Así ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del panameño, ¿no? ¿Cómo se llama? El general Noriega. Del general Noriega. Fíjate, Noriega lo jugaron en los Estados Unidos, después lo extraditaron a Francia, porque lo estaban reclamando de Francia, y de Francia pues entonces lo extraditaron a Panamá porque también tenía asuntos pendientes. Y murió en prisión. Murió en la prisión. Ahora, si es un delito financiero, entonces en los delitos financieros en los Estados Unidos son mucho más graves que cualquier otro delito, ¿no? Sí. Que matar a una persona. Por lo general, lo que te plantean es precisamente el daño económico, ¿no? El lavado de activos. Y posiblemente, bueno, le puede caer a una sentencia de por vida, ¿no? Salvo que, como tú señalaste, ocurrió evidentemente en el caso de Quirino, posiblemente está ocurriendo en el caso de Figueroa Agosta, y ha ocurrido en otros casos, negocie algún tipo de negocio con los fiscales de acuerdo que después tienen que ser, en este caso, déjame decirte, tiene que ser convalidado por el juez, es el juez que tiene que aceptarlo. O sea, tú haces un arreglo con el fiscal, pero ese arreglo se le somete al juez, y el juez que tiene la potestad de confirmarlo o rechazarlo, ¿no? Entonces, generalmente esos acuerdos se hacen a base de dar información. Lo penoso de todo esto es que se ha reeditado la historia de los últimos tiempos. Aquí los personajes del narcotráfico que logran consolidar un poder, que logran influir de manera decisiva, por ejemplo, en el Estado, entre las autoridades, que inclusive ejercen una influencia importante en el plano social, porque a veces son los padrinos de algunas comunidades, especialmente en los barrios. Claro. Que esas personas, cuando acumulan poder, no hay forma de que le metan el pico desde aquí. Tiene que venir una orden desde Estados Unidos. Así mismo es. No, y de repente las autoridades se dan cuenta que sí, que ese señor que ellos veían todos los días y que debían conocer mejor que tú y que yo y que cualquier otro ciudadano, porque nadie conoce mejor a los delincuentes que las autoridades, que deben perseguirlo, ¿no? Entonces, ahí entonces que descubre que esa persona sí, efectivamente. Cuando uno oye la retahíla de delitos y de casos que se le atribuyen a César el Abusador, cuando habla el Procurador General de la República, uno se asombra. Todo eso, desde hace 20 años. Y de inmediato uno se pregunta, ¿y no lo sabían las autoridades? No se enteraron, no percibieron nada, no le llamó la atención. Oye, este señor empezó su carrera con Florian Félix.
y después siguió con todos los demás capos que le dieron continuidad al negocio de las drogas después que detuvieron a Florian Félix, ¿no? O sea, como tú dices, tiene un largo historial de muchísimos años. Tiene que ser perfectamente conocido las Y autoridades. parece que aquí hay un entramado que no solamente permite, sino que estimula el desarrollo de ese tipo de actividades ilícitas. Por los casos conocidos, no sé si tú recordarás que hubo un incidente, una situación que se produjo en San José de Ocoa, donde un señor resultó herido y dijo que andaba huyéndole a la policía porque querían obligarlo a mantenerse en el negocio. Y él decía ya, yo no puedo trabajar en un negocio tan peligroso como este solo para mantener, para entregarle una cuota a la policía, al fiscal, a las autoridades del Ministerio Público y a la policía que lo perseguían. Tenía que mantenerse en el negocio porque era justamente Obligado. lo que le garantizaba a las autoridades recibir la cuota semanal. Y lo mismo pasó con una muchacha de Atomayor, También. que dijo que quería salirse, pero no se lo permitían. Y eso parece que pasa de manera ordinaria prácticamente en todo el país. En muchas ciudades del país, pasa en los barrios de la capital, porque, bueno, las autoridades Pero mira, cuando las autoridades te dicen que hay 30.000 puntos de droga en el país, bien, ¿cómo tú los contaste? Para haberlos contado tienes que saber dónde estaban. Si sabes dónde estaban, entonces ¿por qué no los desmantelaste? Esa es una cosa que yo no acabo de entender. Con lo de Villavaca, de pronto descubrieron... somos brutos. Sí, de pronto descubrieron que en Villavaca había 37 puntos de droga. En Villavaca, que es una cosa así, y tú te imaginas 37 puntos de droga, donde todo el mundo conoce dónde están los puntos de droga y quiénes son los que lo manejan, menos las autoridades. Salvo que ocurra un escándalo como este, ¿no? Que el peluquero no, espérate, a mí no me van de ninguna manera. Mira, Mario, yo aprovecho el tema expediente. para reiterar una inquietud que yo he tenido en los últimos tiempos, sobre todo cuando he tenido la oportunidad de hablar o de opinar de manera cotidiana en los medios de comunicación, la necesidad de que aquí se aborde en serio el problema del salario de los policías. Un policía no puede seguir viviendo con un salario de 10,000 o 12,000 pesos. No. Y no le pongamos cifras, no le pongamos ni 7, ni 10, ni 12, ni 15. Vamos a decir que con un porcentaje demasiado pequeño, reducido de lo que necesita para vivir con un mínimo de decencia, ni siquiera de dignidad, un mínimo de decencia, que le garantice la satisfacción de sus necesidades primarias. Eso tiene que ser tomado en serio. En muchos países de América Latina, y hablo de Costa Rica y Ecuador, se han adoptado políticas en materia de seguridad pública que ha comenzado, no quiere decir que es lo único, pero es un factor importante con el adecentamiento salarial de los miembros de las instituciones que tienen que ver con la policía. Eso fue lo que hizo en Colombia el general Rosso, que fue precisamente lo que persiguió a Pablo Escobar y a todo ese grupo. Lo primero que hizo fue, cuando llegó a la policía, fue dignificar el trabajo policial. Ahora, sí le dijo, al que se me salga de la línea, sabe que le va a pasar mal. Hay que hacerlo, sí. Hay que hacerlo. Bueno, no se puede posponer eso. Luis José, te esperamos el próximo martes. Hacemos la pausa y regresamos. En Teledebate, El Tiro Rápido con Mario Rivadulla. En Crisis de la democracia regional. De que la democracia, no como simple sistema de elección de gobierno, sino como modo de gestión de los asuntos públicos, atraviesa por la que posiblemente sea la más grave crisis en la región, en la percepción de los ciudadanos, acaba de dar una prueba contundente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al afirmar que solo el 5% de los latinoamericanos consideran que viven en una democracia plena. Tan decepcionante resultado, según Almagro, es consecuencia del descrédito creciente de la clase política, los altos niveles de corrupción e impunidad por parte de gobernantes deshonestos que a su vez han ido permeando y corrompiendo los estamentos de la sociedad civil
y los críticos niveles de desigualdad en la distribución de la riqueza. En mayor o menor medida son males comunes que casi sin excepción se dan en los países que conforman la trastienda latinoamericana del continente. Sin duda es una figura controversial, tanto por sus agresivos pronunciamientos como por las drásticas posturas que ha asumido en determinados momentos. Al diplomático uruguayo nadie puede, sin embargo, regatearle un profundo conocimiento sobre la realidad hemisférica. En ella conviven regímenes de distinto cariz ideológico, por más que hayan llegado al poder por vía de las urnas, en ocasiones muchas veces a base de trampeos y prácticas fraudulentas. Todos, sin embargo, al margen de sus discrepancias ideológicas, aparecen unidos por el mismo cordón umbilical de los males señalados por el mal. Y dentro de ellos resalta la corrupción como mal común, endémico y principal causa de la pobreza y de la desigualdad social. La lista es larga y variopinta, bastando algunos ejemplos. Perú, donde varios expresidentes y figuras políticas en activo han sido sometidos a la justicia bajo graves cargos de corrupción y en algunos casos guardan prisión. O de Colombia, con exfuncionarios también sancionados por el mismo delito, y sobre cuyo expresidente Juan Manuel Santos pesa ahora mismo la sospecha de haber entrado en contubernio con el masivo entramado corruptor de la brasileña Odebrecht para financiar su campaña. Del otro lado del espectro ideológico, el panorama presenta el mismo cariz. Lula da Silva cumpliendo una larga condena, al igual que otros desacreditados dirigentes de su partido y figuras de su gobierno. El ex vicepresidente de Ecuador, colocado como ficha de confianza por parte de Rafael Correa, cumpliendo prisión, mientras éste elude la orden judicial de conducencia desde su exilio europeo. Nicolás Maduro atribuyéndose poderes cada vez más opresivos al frente de un desacreditado régimen minado por la más desvergonzada corrupción e ineptitud. Daniel Ortega, siguiendo los pasos de Tachito Somoza, como aventajado alumno a quien ya ha superado. Y Cuba, donde persiste la más larga dictadura que registre la turbulenta historia del continente. Todos han llegado al poder por vía electoral, salvo el cubano, que en afanosa búsqueda de imposible legitimidad ha montado simulacros de comicios de partido único y candidatos preescogidos por el Partido Comunista. Todos han utilizado esa misma vía para perpetuarse en el gobierno y cometer todo tipo de fechorías y actos de corrupción, amparados en la impunidad que se han procurado. Razón, y con sobradas razones, le sobra el discurso de Almagro al pronunciar la conferencia magistral de elecciones íntegras y de calidad, base de la democracia en el siglo XXI, donde deja bien claro que ese simple ejercicio electoral, a más de transparente, tiene que ir acompañado del firme propósito de servir y no de servir, de gobernar con prudencia y firmeza, de garantizar los derechos ciudadanos y las libertades públicas, de combatir la corrupción y sancionar todo hecho ilícito sin importar la categoría de los responsables, de promover el bien común y de ejercer el poder con visión de estadista y no de político partidista. De lo contrario, el sistema democrático regional continuará haciendo aguas como tal y perdiendo cada vez más espacio, confianza y apoyo con todos los riesgos que ello pudiera implicar. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Y a continuación, como siempre, les deseamos un feliz resto de la noche y que sigan disfrutando de nuestra programación. Mario Rivadulla presentó Teledebate con la participación de Alex Jiménez. Objetivo, veraz, orientador.